Yo creo que nuestro invitado aquí en estudio entenderá además que esta conversación la interrumpamos en algún momento porque todo está ocurriendo en el cuartel general del Ejército, pero no hemos querido dejar de tener entrevistas aquí en el set, sobre todo para reflexionar y entender el sentido de comunidad. ¿Qué cosa significa vivir en comunidad? ¿Por qué el Perú es una comunidad? Bueno, el profesor Arturo Zulca, docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, catedrático, especialista en estudios culturales, está con nosotros y yo le quiero agradecer mucho que se haya animado a estar en este día tan importante. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Carlos, un gusto. A ver, ¿cómo se obtiene la realización plena de un lazo comunitario? ¿Cómo amalgamamos una comunidad? Mira, en el campo de los estudios sobre las naciones, en las ciencias sociales, desde hace ya varios años se suele decir que una nación es una comunidad política que se imagina como inherentemente limitada y soberana. Entonces, justamente para que se pueda producir ese tipo de vínculo comunitario para el caso de una nación, se requiere precisamente de que haya una serie de instituciones que posibiliten a los ciudadanos que imaginen que viven un presente común. Yo te iba a decir, has usado el verbo imaginar. Exactamente, sí. Hay un famoso libro justo de los 80s, ya un clásico, que se llama Comunidades Imaginadas, donde se señala que, claro, cuando hablamos de comunidades grandes, de millones de seres humanos, donde la mayor parte de seres humanos no se conocen ni nunca se van a conocer directamente, lo que se necesitan son... Es un peso muy fuerte de lo simbólico, ¿no? Por eso es que hay este tipo de símbolos como la bandera, la escarapela, el himno. Un desfile como el de hoy es parte o el desfile, de eso, ¿no es cierto? exactamente, ¿no? Ahora, las naciones entonces no son, si no hay trabajo de la imaginación, decía el texto que tú has citado. Pero estos símbolos no surgen al azar tampoco, tienen una explicación también en el tiempo, ¿no es cierto? Se nutren de un nacimiento y de un momento. Sí, tal cual, ¿no? Es decir, precisamente esta serie de símbolos, de mitos, de ritos y narraciones tienen que ver con la manera en que en el mundo moderno del siglo XVIII se ha construido la idea de, por ejemplo, con la Revolución Francesa a final del siglo XVIII, libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Es decir, toda la cuestión de nuestros ritos cívico-militares vinculados al patriotismo, en el caso de todas las naciones latinoamericanas, tienen su base en la Revolución Independentista Norteamericana de 1776 y la Revolución Francesa de 1789. Todo, absolutamente todo. ¿Y estos símbolos son imperecederos o pueden cambiar también en el tiempo? Bueno, como justamente es toda una historia, todo cambia. Todo ¿no? cambia. Exactamente, ¿no? Recordemos que en el caso de los desfiles militares, esa es una práctica en realidad fundamentalmente napoleónica, es decir, fue el imperio napoleónico, sobre todo a inicios del siglo XIX, que comenzó a instituir en toda Europa la idea de que las tropas militares debían pasar. Ajá, exactamente, por todas partes para exhibir, digamos, la idea era exportar la Revolución Francesa en todas partes, ¿no? ¿Antes no habían desfiles militares? No había desfiles militares vinculados con la idea de unidad nacional. Ok. Exactamente. Okay. Claro, porque los romanos también llegaban y entraban en desfile, ¿no es cierto? Claro. Pero es otra lógica. Claro, en ese caso la idea era un aplastamiento total del enemigo. O sea, la idea era demostrar que el enemigo podía ser derrotado. Bueno, en general, el origen de todo desfile militar es una exhibición del vencedor, es una exhibición de fuerza simbólica del vencedor, de que los demás están doblegados, ¿no? Correcto. Pero en el caso... El sentido napoleónico es otro. Exactamente, no es simplemente la cuestión de la fuerza, sino la idea de que existe un Estado-nación que puede llevar una serie de contenidos, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, Arturo, ¿cuándo la idea de nación o de comunidad termina de salir del horno? O sea, ¿cuándo está lista? ¿O siempre está en construcción? Siempre está en construcción, sin embargo, el siglo XIX, final del siglo XVIII y sobre todo el siglo XIX, en todo el mundo occidental fue absolutamente fundamental, ¿no? Mira, se suele decir, como te digo mucho en el ámbito de los estudios culturales, que no hay nación, Estado moderna que no se haya construido a partir de ciertos medios de comunicación, precisamente como los que estamos ahora, ¿no? La prensa, los museos
y las novelas, en el caso del siglo XIX, y las revistas, ¿no? La idea era que la gente sintiera que vivía en un tiempo simultáneo, exactamente, ¿no? Y el siglo XX ha sido probablemente el siglo en el que esta forma de imaginar que todos vivimos en una misma comunidad, que hay una solidaridad compartida, el siglo XX es un siglo privilegiado en esto porque los medios masivos de comunicación, primero la radio, el cine, la televisión, a lo largo del siglo XX, permitieron esta idea de que, como en este instante, alguien de, qué sé yo, de Mazamari nos puede estar escuchando y estamos acá y podemos sentir que pertenecemos Sí. a un mismo... Y compartir esa peruanidad, ¿no es cierto? Exactamente, Claro. ese lazo comunitario, ¿no? Como comprenderás, por ejemplo, en el caso del Perú, a inicio del siglo XIX, eso era imposible, Claro, porque no existían ni claro. los medios de comunicación ni los medios de transporte. Pero allí donde hubo probablemente más penetración de las industrias culturales a manos del Estado, ese proceso fue de mayor afianzamiento. Pienso en México, por ejemplo. Exactamente, ¿no? En el caso de México, con la Revolución Mexicana en la década de 1910, en la década de 1920, la idea justamente que tú has mencionado de las industrias culturales, que hoy en día a veces se llaman industrias creativas, ha permitido esa, o sea, compartir una historia, Ok. ¿no? O sea, la idea es narrarnos una historia o historias comunes, Ok. ¿no? Pero ese ciudadano de 1821 que debió imaginarse un país, es evidente que no es el mismo ciudadano 201 años después. Claro. Hoy día hay Estado, hay ley y hay territorio. Claro. Digamos, esas no son, ya no son símbolos, digamos, esos son ya cosas tangibles y visibles. Claro, la idea de Estado quizás no tanto, pero ¿no es eso la institución que reafirma esta comunidad? Sí, mira, hay mucha discusión de esto en los estudios al respecto, porque lo que se suele decir hoy en día, ya hoy por hoy, es que es el Estado el que comienza a inventar toda la producción imaginativa Ok. de la nación. Y sin duda, claro, el problema que ocurrió en el caso de las naciones hispanoamericanas del siglo XIX es que los procesos de guerras independentistas se largó a toda la burocracia colonial española que tenía algún tipo de eficacia en términos de gestión pública, para señor. ponernos en términos En contemporáneos. el caso de Perón era férrea, además. Exactamente, ¿no o sea, eran miles de funcionarios Yes. públicos Yes. que tenían sus pericias en el manejo del aparato estatal administrativo en esa época, y todos se fueron, se tuvieron que ir, y de pronto, bueno, ya, Claro. estamos acá, nos ¿Quién, sentimos... quién organiza esto, digamos? ¿no? Claro, ¿y ahora quién? Y bueno, y había una serie de militares que, bueno, los militares hacían lo que tenían que hacer, pero no sabían administrar el Estado, no tenían ni idea de qué significaba gobernar y digamos, gobernar un país, ni tenían ni idea de cómo administrar el Estado. Entonces, claro, toda esta cuestión de los 50 primeros años, ¿no? O sea, desde 1821 hasta 1872, donde en toda una serie de procesos de guerras civiles entre los militares, lo que hacen en buena cuenta es tratar de, por un lado, inventar un nuevo tipo de Estado, ¿no? O sea, a ver, reinventar el Estado, Claro, claro, ¿no? Reinventar claro. el Estado, preparar gente y ver qué significa esto Por eso de un San gobierno. Martín quería un príncipe que ordenara un poco la cosa, porque él sentía que la cosa podía acabar en un caos, como acabó además, digamos. Sí, todo, digamos, en toda América Latina hubo todo esto, lo que se llama estos procesos de balcanización, ¿no? Claro. Porque se estaba inventando, es más, a ver, lo que llamamos el Estado moderno era en ese momento en toda Europa y en el caso mismo de Estados Unidos todo un proceso de reinvención. Claro, es que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos había un plus que no tenían los países hispanoamericanos, que en el caso de Estados Unidos tenían toda la herencia del liberalismo británico, ¿no? En cambio, muy estudiada, qué sé yo, Washington, Jefferson, etcétera, no eran solamente hombres de armas. Ok. Arturo, una última pregunta. ¿Cuánto necesito de las otras comunidades para reafirmar la mía? Mira, en el caso de las comunidades nacionales tienen como sus lados luminosos y sus lados oscuros, porque en muchas ocasiones se construye un poco la idea de nosotros versus los otros. Así es. ¿No? Entonces esta idea de que... Existo en tanto las otras existen, digamos. Y en muchos casos, sobre todo si es que la lógica militar ha primado en exceso, Ok. es la lógica de, hay un enemigo externo Entiendo. contra el que debo de luchar. El asunto es que lo interesante de la historia de las naciones hispanoamericanas desde el siglo XIX hasta ahora
es que ha habido una idea de que los lazos comunitarios no tienen por qué pasar bajo la consigna de destruir al otro, ¿no? O sea, si te fijas, todo el siglo XIX y hasta mediados del siglo, bueno, más de mediados del siglo XX, todos los países latinoamericanos han estado en guerras por las fronteras nacionales, ¿no? ¿No hay uno que se haya salvado, es verdad? No, todos. Todos O han sea, estado, sí, por eso te digo. porque las fronteras no existían, Sí, pues. ¿no? Entonces, la única manera en que creían que tenían para inventar de verdad las fronteras era nada, a través de las guerras. Y bueno, o sea, obviamente el mundo cambió, vino la Segunda Guerra Mundial, toda la cuestión de los derechos humanos, acabó la Guerra Fría y la idea de que podemos vivir construyendo lazos comunitarios o intercomunitarios sin matarnos los unos a los otros, sobre todo después de la caída del muro de Berlín. Correcto. Eso fue un aprendizaje interesantísimo. Interesantísimo, que hay que seguir aprendiendo, dicho sea de Tal paso. cual. Arturo, muchas gracias. Un gusto, Gracias por Carlos. ayudarnos a entender este concepto de comunidad en el cual debemos además sentirnos a gusto al final Tal de cual. todo. Muchas gracias. Un gusto, Carlos. Arturo Zulca, docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, especializado además en estudios culturales, ha estado con nosotros aquí en el programa. Queríamos reflexionar con él sobre la importancia de la construcción de una comunidad, la comunidad peruana en este